Tus manos nos ponemos, háblanos a través de tu palabra y solamente úsame como esa voz audible para que tu pueblo se pueda edificar. Eterno Dios, edifícanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hace 8 días empezamos con una serie de predicación que tiene que ver con la adoración. Si ustedes recuerdan, hace 8 días hablamos de la adoración. Hoy vamos a seguir hablando de la adoración. Todos llegamos a este lugar con un propósito: adorar a nuestro Dios, adorar a nuestro Creador. Porque ese es el propósito por lo cual llegamos aquí. Para decirle a Dios gracias por tu amor, por tu misericordia. Y estoy aquí para cantar estas alabanzas. Lo que decía el hermano Nachito, fruto de labios. Cuando usted canta, le está dando esa ofrenda, que es fruto de labios. Por eso usted debe conectarse con Dios. Usted debe tener en su mente a Dios. Le estoy cantando a mi Dios, a mi Creador. Y estar meditando lo que la letra dice, porque eso es muy importante. En Él exaltamos su nombre, le agradecemos, le glorificamos, meditamos quién Él es. Es parte de la adoración. Pero también cuando oramos, estamos platicando con Él. Nos estamos conectando con Dios. Aunque un hermano es el que dirige, pero todos en nuestra mente, en nuestra fe, visualizamos a Dios y le decimos: Señor, aquí estoy, platicando contigo a través de la dirección de la oración que está haciendo mi hermano. Y confirmando: sí, Señor, te agradezco, te honro, te pido perdón. Es tú y Dios, es lo que tenemos que hacer. Cuando participamos de la Santa Cena, eso es exactamente lo mismo. Tomas el pan sin levadura y dices: Señor, aquí estoy haciendo memoria, recordando a través de este pan el cuerpo de mi Señor Jesús y todo lo que Él pasó por causa mía. Y cuando tomas el jugo de la vid, es exactamente lo mismo. Padre, gracias porque a través de este jugo de la vid me lleva a recordar, a hacer memoria, a reflexionar de esa sangre que fue derramada, la sangre de Jesús que fue derramada para que yo pudiera tener comunión contigo. Cuando ofrendamos también esa parte económica: Señor, aquí está mi ofrenda, a través de ello te honro, te glorifico, que es el fruto del trabajo que tú me diste. Gracias, Señor, por ello. Porque a eso llegamos. A honrar a Dios, a glorificar a Dios, pero también para decirle: Señor, aquí estoy, con mis flaquezas, con mis debilidades, y aquí estoy pidiéndote, implorándote que tú me bendigas, que tú me des de tu bendición, que tú me des de tu fortaleza, que tú me des de tu sabiduría, porque hay muchas cosas en mi vida que yo sola no puedo. Necesito de ti. Ese es el propósito por lo cual llegamos. Sin embargo, muchas veces, hermanos, nos equivocamos, a veces erramos. Y en lugar de glorificar a Dios, muchas veces hacemos otras cosas. Pero esto ha sucedido desde el inicio de la iglesia. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. 1 Corintios capítulo 11, verso 17, voy a leer la traducción lenguaje actual. Y fíjate cómo dice: hay algo de lo que no puedo felicitarlos. Son las reuniones que ustedes tienen y en vez de serles de ayuda, les perjudica. Es el apóstol Pablo el que le está hablando a la iglesia de Cristo en Corinto. La iglesia de Cristo en Corinto estaba haciendo algo indebido, estaba haciendo algo incorrecto. Debería de reunirse para honrar y para glorificar a nuestro Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo les habla y les dice: miren, esta vez que voy a hablarles, esta vez que voy a predicarles, esta vez que voy a tener esa conversación con ustedes, esta vez no los felicito. Esto significa que el apóstol Pablo felicitaba normalmente a las iglesias en Asia, en Éfeso, en Corinto, en Macedonia, en Jerusalén. Los felicitaba. ¿Por qué? Porque cuando se reunían, honraban,
glorificaban a Dios. Pero hay una excepción en la iglesia en Corinto. Y quiero ponerles en contexto. El apóstol Pablo, cuando visita o escribe la iglesia en Corinto, les dice lo siguiente: esta vez no los felicito, porque ustedes han perdido el propósito, han perdido el objetivo de que ustedes se reúnen para honrar, para glorificar a Dios. Se han extraviado de ello. Han dejado de reunirse para ese propósito. Porque la iglesia, hermanos, en Corinto, cuando participaba de la Santa Cena, lo que es el pan sin levadura y el jugo de uva, ellos lo habían distorsionado. Y en lugar de sacar el pan sin levadura, el jugo de uva, sacaban el chicharroncito, sacaban la cecina de Yecapistla, huevitos con jamón, y en lugar de celebrar la Santa Cena, empezaban a comer. Hacían como una fiesta social. Y en lugar de tomar el jugo de la vid, el jugo de uva para recordar la sangre de Jesús, sacaban vino fermentado, alcohol. Y se echaban y decían: comadrita, qué bueno que te veo, y órale, hermana, comadre, compadre, porque traían muchas cosas del mundo. Y en lugar de participar de los elementos, se emborrachaban. Y después ya estaban bien borrachos, ya decían: no, hermano, ves que mira, que sabe que... Pero en ese entonces, mis queridos hermanos, había muchos esclavos todavía. Había señores, había feudales, como conocemos, había gente rica, gente pudiente, que compraba esclavos. Y muchos de esos esclavos que ellos tenían, pues les hablaban de Dios y lo traían a la iglesia, que era muy bueno. El detalle es que en su mente decían: yo soy el patrón, yo soy el amo y tú sigues siendo el esclavo. Entonces los que tenían sus esclavos en la iglesia decían: tú sírvenos, tú no puedes sentarte con nosotros, así que tú nos sirves, y se alcanzó bien, y si no, pues ni modo. Pero había más hermanos dentro de la iglesia que eran ricos, que eran pudientes, es decir que, en otras palabras, mis queridos hermanos, hacían grupitos. El grupito de tal familia, a ver quién podía más económicamente, a ver quién traía mejor manjar, quién tenía más esclavos, y se hacía división dentro de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice: ustedes se han reunido para adorar a Dios, ese es el propósito, pero se han equivocado, han distorsionado las cosas. En lugar de adorar a Dios, hacen una fiesta como lo hacían antes de ser parte de la iglesia. ¿Y qué es lo que están haciendo? Un verdadero caos, un verdadero desorden. En lugar de que lleguen para honrar a Dios, para glorificar a Dios y para que se edifiquen, salen enojados, salen peleados, porque este grupo no se lleva con aquel no se lleva con aquel. Entonces salen enojados. Y dice Pablo: por eso esta vez no los felicito. Esta vez no puedo decirles que están haciendo las cosas bien. Porque en lugar de salir edificados, fortalecidos: Señor, gracias porque me bendeciste, hermano, qué gusto saludarte, qué gusto escucharte, qué gusto verte. Cuando salían enojados, salían frustrados, no le hablaban a uno, no le hablaban al otro, porque había problemas, había rivalidades entre ellos. Y esto es lo que hoy, a través de esta palabra, Dios quiere hablarnos. No perdamos el propósito. No perdamos el objetivo de por lo cual llegamos aquí. Llegamos a este lugar para conectarnos con nuestro Creador. Que usted le cante a Dios. Cuando ora, usted platique con Dios. Cuando usted escucha el mensaje, diga: es Dios el que me está hablando a través de la voz audible del hermano Jaime. Porque a veces, hermanos, distorsionamos todos y pensamos: ¿qué tendrá el hermano Jaime hoy? Como que hoy se agarró, solamente la agarró contra mí. Y a veces decimos de una forma coloquial: puras pedradas me estuvo aventando. No, hermanos, no soy yo. Es Dios el que nos está hablando a través de las Escrituras. Entonces, tenemos que estar conscientes cuál es el propósito por lo cual llegamos aquí. Por eso,
si hablamos de la iglesia en Corinto, que tomar la Santa Cena hacía un banquete, hacía una fiesta mundana, pagana, nosotros a lo mejor dicen, hermano, pero no nos emborrachamos y tampoco sacamos cosas para estar comiendo. Pero hermanos, muchas veces sí nos distraímos. A lo mejor vamos a tomar el pan y estamos distraídos. A veces estamos con el celular buscando y tomamos la Santa Cena y seguimos chateando, seguimos ahí viendo. Y el hermano dice, comamos, y come, pero sigue distraído, sigue viendo en otro lado, está pensando en otras cosas. Entonces ahí ya estamos haciendo las cosas incorrectas. Tenemos que llegar con esa mente, voy a encontrarme con Dios, voy a adorar a Dios. Pero mis queridos hermanos, no solamente es que me voy a conectar de Dios y voy a ignorar a nuestros hermanos. Tampoco es así, porque si leemos 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, dice, la iglesia de Cristo es el cuerpo, o es como un cuerpo humano, que está compuesto de distintas partes, pero a final de cuentas es un solo cuerpo. En otras palabras, dice, somos diferentes personas, pero cuando nos reunimos, formamos una sola familia, la familia de Cristo. Formamos la iglesia de Cristo. Por lo tanto, cuando adoro a Dios es hacia arriba, me conecto con Dios, pero también adoro a Dios cuando tengo comunión con mis hermanos. Eso es algo importante que no debemos olvidar, porque a veces también caemos en la siguiente ideología. Yo vine a adorar a Dios. Así que si yo no quiero platicar con nadie, no quiero saludar a nadie, también yo vine a Dios y punto. No saludo, no le hablo a nadie y me voy. No, hermanos. La adoración tiene que ver hacia arriba porque me conecto con Dios, pero la adoración también tiene que ver a los lados. Porque Dios se agrada cuando le alabamos, cuando le glorificamos, pero también Él se agrada que tengamos comunión con cada uno de los que estamos aquí. ¿Sí me explico? Porque Dios, el primer mandamiento es que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. En estos mandamientos se encierra toda la ley y los profetas. Entonces, si llegamos con la mentalidad de conectarme con Dios, agradecer a Dios, adorar a Dios, pero también adoro a Dios cuando tengo comunión con mis hermanos. ¿Cómo se siente usted cuando llegan todos sus hijos a casa y ve la mesa larga y todos se sientan y ve a sus hijos, sus nietos, sus nueras, sus yernos platicando bien, ver ese gusto, cómo se saludan, cómo se expresan, cómo comparten? ¿Cómo se siente papá, mamá? ¿Cómo te sientes? Contento, fortalecido, y dice, gracias Señor, gracias porque puedo ver a mis hijos, pero puedo disfrutar del compañerismo, de la comunión que tienen los unos con los otros. Pero se imagina que es el 10 de mayo, llegan a honrarle, llegan a glorificarle, y ve que llegan todos sus hijos, sus nueras, sus yernos, sus nietos, y que ese no se habla con el otro, y que aquel no se habla con aquel, y ve un caos, y dicen, en lugar de darme paz, bendición, tranquilidad, puros problemas, porque al final se van y me quedo enojado, enojada, triste, porque se enojan, se pelean. El apóstol Pablo le hace un llamado a la iglesia en Corinto, pero también nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Dos cosas que no debemos de perder, que no debemos olvidar, que debemos estar bien conscientes. Llego a este lugar para honrar a mi Dios, a mi Creador. Pero también Dios me manda que yo le honro y le glorifico a Él cuando tengo comunión con mis hermanos. Amén. Eso es algo que no debemos olvidar, hermanos. Por eso dice que el cuerpo humano se parece a la iglesia. Somos muchos miembros, pero al final es un cuerpo. Todos somos sus hijos. Todos somos hijos de Dios.
Y Él quiere que cada vez que llegamos honremos a Dios, glorifiquemos a Dios, pero que también tengamos comunión, convivencia los unos con los otros. De hecho, el Espíritu Santo Jesús nos dice a través del Padre Nuestro. Y ahí hay algo importante que nos enseña. Dile, Señor, perdóname como yo perdono a los que me ofenden. Que dice Jesús, si ustedes no perdonan a los que los ofenden, tampoco mi Padre les perdonará. Es un mandamiento, hermanos. Entonces, vamos a llegar a este lugar con dos cosas que debemos de tener presente. Llego a este lugar para honrar, para glorificar a mi Creador. Pero llego a este lugar para tener comunión con mis hermanos. Porque también al tener comunión con nuestros hermanos, estamos adorando a Dios. Estamos glorificando a Dios. Lo estamos alabando a nuestro Dios. Dios desea que como iglesia nos reunamos para adorarle, pero también es vertical y es horizontal. Debemos de tener comunión con Dios, pero debo tener comunión con mis hermanos. Por eso les venía diciendo, cuando termina el culto, sea intencional. Salude a todos. Salúdelos. Y eso es algo que pues estamos aprendiendo. Y si no lo hemos hecho, pues al terminar el culto saludemos a todos. Hagamos esa pausa. ¿Para qué? Para saludarnos. La adoración personal es algo que hacemos no solamente aquí. La adoración personal tiene que ver con lo que hacemos en casa o la adoración familiar. Pero la adoración colectiva de cada uno de nosotros trae otros beneficios, otras bendiciones que no la tenemos cuando estamos adorando a Dios solos en casa. Hay a veces que salgo y a veces no encuentro dónde reunirme y me reúno solamente con mi esposa y mis hijos. No es lo mismo que sea con mi familia a que sea colectivo, todos ustedes. Por eso normalmente buscamos dónde reunirnos. Y ya ponemos ahí ahorita con la bendición del internet, Iglesia de Cristo, no sé dónde estemos. Y nos aparece. Y qué fácil llegamos. La otra vez estábamos allá a unas cuantas cuadras. Le digo, bien, ahora, mañana es el domingo, ¿dónde nos vamos a reunir? Déjale, pongo, pum, pues, y que me aparecen dos. Y uno estaba ahí hasta caminando, nos podríamos ir. Bien cerquita, y llegamos, hermanos, ver a la familia. No los conozco, pero sé que es mi familia. Y van a honrar a Dios, y honré a Dios, glorifiqué a Dios con ellos. Y aunque no he convivido con ellos porque no los conocía, me quedé, comí con ellos, platiqué con ellos, como si ya lo conociéramos. Pero ahí va a depender de mi actitud. Ahí va a depender de tu actitud, porque a veces nos apartamos. Entonces, ¿a qué venimos aquí? ¿A adorar a quién? ¿Y el otro? A tener comunión o a convivir con los hermanos. Son dos propósitos que no debemos olvidar, mis queridos hermanos. Primera de Corintios capítulo 12, verso 22. Fíjate lo que dice. Al contrario, las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos. Y las partes que no parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado. Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar. En otras palabras, está diciendo que cada vez que llegamos aquí, adoramos a Dios, glorificamos a Dios, pero cuando tenemos comunión con nuestros hermanos, también estamos adorando a Dios. Pero aquí el apóstol Pablo va a recalcar algo, va a corregir a los hermanos en Corinto. Porque dijimos que en los hermanos en Corinto había ricos. ¿Y qué tenían?
Esclavos. ¿Y qué hacían con los esclavos? Le decían, ustedes nos van a servir. Ustedes no se pueden sentar con nosotros. Ustedes van a estar hasta allá o hasta allá. Si sobra, pues comen. Y si no sobra, pues ni modo. Entonces, había una separación ¿de qué? De clase. Había clasismo ahí. ¿Y qué es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí? Que cuando venimos a adorar a Dios, sí adoramos a Dios, pero también debemos de tener comunión. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo que no debemos ser eso, clasistas. Que el hermano o la hermana que a lo mejor viste más sencillo o no tiene estudios, no vamos a decirle siéntate hasta atrás o a ti no te toca estar en mi mesa, sino que debemos de mirarnos como iguales. Es más, ¿a quién debemos ponerle más atención? A los más débiles, dice las Escrituras, dice a los que son más débiles. ¿Y quiénes son los más débiles? Pues a veces son los que están enfermitos, los que están pasando por algún problema, los que a lo mejor son mayores de edad o los de la tercera edad. Eso hay que ponerle más atención, pero a veces son los que hacemos a un lado. Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo dice, al contrario, a los que parecen ser más débiles o que necesitan más, ponle atención y pone el ejemplo del cuerpo. Adorar a Dios, cuando vengo a adorar a Dios es hacia arriba, pero también es a los lados. Cuando tengo comunión con mis hermanos, estoy adorando a Dios. Ahora, ¿qué otra cosa podemos ver? Fíjate lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 2. Imagínese que un rico vestido con ropa muy fina, que llega con un anillo de oro, entra donde están ustedes y se reúnen, y ves a otro que trae ropa gastada o desgastada, y ustedes atienden al que es rico, y ven al que tiene la ropa gastada, a él le dicen, tú quédate allá o tú apártate de nosotros. ¿Dios se agradará cuando hacemos eso? No. Por eso el apóstol Pablo dedica este tiempo para hablarle a la iglesia en Corinto. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es el propósito de llegar a este lugar? Adorar a Dios, pero también tener comunión con los hermanos. Fíjese, muchas veces llegamos tristes, llegamos cabizbajos por algún problema. Y todos, no me digan que no, y yo me incluyo. Ese saludo, ese abrazo, esa sonrisa que te regalen, ¿cómo te hace sentir? Eso, arropado, acobijado, te sientes importante. Por eso dice Dios, cada vez que ustedes se reúnen, no se olviden de tener comunión con los demás. Muchas veces, mis queridos hermanos, su servidor a veces está preocupado, a veces está angustiado y se refleja en mi cara. Pero ha habido entre ustedes que son observadores y cuando se acercan a mí, hermano, le pasa algo, le sucede algo y a veces me dan un apretón de manos, a veces un abrazo, a veces una sonrisa, hermanos, eso me conforta. Y salgo contento, salgo edificado, salgo y digo, soy importante. Pero muchas veces a ustedes también le pasa lo mismo. Por eso la misma Escritura dice, lo que quieras que hagan contigo, eso mismo haz con los demás. Por ello es muy importante, llegamos a este lugar a adorar a Dios. Tener comunión con Dios, adorar a Dios, pero también tener comunión con nuestros hermanos. Ese es algo que vamos a empezar a poner en práctica.
Vamos a esforzarnos, vamos a ser intencionales. De vengo a adorar a Dios, sí, pero también vengo a saludar a mis hermanos. Vengo a tener comunión con mis hermanos. Vengo a conversar con nuestros hermanos. Y vamos a dedicar ese tiempo. Pero hay otro punto importante. Primera de Corintios capítulo 13, sobre todo los primeros versículos. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 en adelante. Ahí nos habla acerca de la preeminencia del amor. Y hermanos, si venimos a adorar a Dios, voy a adorar a Dios por muchas razones, pero una de esas causas que voy a darle honra, gloria a Dios y voy a adorarle es el amor que le tengo, por el amor que Él me tiene. Pero también, por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corinto, miren, si ustedes se reúnen y cantan, alaban a Dios, glorifican a Dios, pero no amas a tu hermano, entonces solamente puede ser como algo que suena. Pero entonces tu alabanza, tu honra, lo que le des a Dios, solamente es eso, es como algo que suena. Porque no hay amor, porque no entiendes, porque no hay sensibilidad. Sí, está bien, dice Dios, hónrame, glorifíqueme, pero eso debe ir acompañado cuando amas a tu hermano. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, tienen que dejar de hacer sus banquetes en el culto. Tienen que dejar de emborracharse. Tienen que tomar el pan, entendiendo que ese es un pan especial en tu mente, porque ese pan vas a recordar el cuerpo de Jesús. Y el jugo de uva vas a recordar la sangre de Jesús. Vas a tener que dejar de tomar alcohol. Y a los hermanos que son tus esclavos, no los vas a poner a servir o hasta allá atrás. Vas a involucrarlos para que tomen de la Santa Cena pan sin levadura, jugo de uva, pero juntamente con ustedes. Tienes que dejarlo de ver como tu esclavo, como tu sirviente. Tienes que dejarlo de ver de esa manera. Y tienes que verlo como tu hermano a la par contigo. Si tú dejas de tratar a tus esclavos de la manera que lo has venido haciendo, entonces ya vas a dejar de ser como ese metal. Entonces Dios dice, va a escuchar tu alabanza, va a escuchar tu sentimiento, tu pasión, tu agradecimiento, tu bondad, tu fe, va a escucharte. Tienes que amar a los demás y tienes que traerlos y tienes que sentarlo contigo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces la adoración tiene que ver con Dios, pero también tiene que ver en la comunión con nuestros hermanos. Hemos estado llevando algunas clases y hace 15 días y hace 8 días, le decía, Diana me ayudó a dar la clase de 15 días y les hizo un reto a los de la clase del día jueves. Empiecen a convivir más. Es más, creo que hoy que dijo, entre ustedes invítense un día a tomarse un cafecito, a comer y platiquen. Nos hace falta la comunión, la convivencia de esa manera. Nos hace falta la convivencia fuera de aquí. Pero vamos a empezar aquí. Después del culto vamos a convivir. Miren, allá las hermanas pusieron agüita, pusieron cafecito, tecito. Tómate un tecito y me invitas a uno y platicas conmigo. O yo te lo invito. Ya está, nomás cosa de decir, ven, te lo invito. Y platiquemos, hermanos. La idea, dice el apóstol Pablo, cuando ustedes se reúnen como iglesia y hacen todo ese desorden que se emborracha, hacen grupos, a los esclavos los dejan por allá atrás, Pablo les hace una pregunta. ¿Cómo salen? ¿Cómo salen del culto después de tener esa reunión que más bien parece una pachanga? ¿Cómo salen? ¿Salen contentos? ¿Salen edificados de, ay, bendito Dios, gracias Señor, nos vemos hermano, ay, Dios te bendiga, que tenga una semana muy bendecida? ¿Cómo salen? Dice Pablo. Salen enojados. Este grupo con aquel no se habla. Salen frustrados. Se van de regreso a camino y van refunfuñando, van criticando. No, que a mí no me gustó, que el hermano, viste a la hermana, viste al hermano.
Dice Pablo, ¿qué es eso? Ustedes deben reunirse para honrar y glorificar a Dios y para tener comunión los unos con los otros y que salgan contentos. Digo, wow, adoré, glorifiqué a Dios, me siento contento, me siento tranquilo. Y además le agrego que cada uno de mis hermanas un buen saludo, un buen abrazo, y me compartió un tecito, me compartió un cafecito y wow, voy contento, yo voy feliz. Así debe ser cuando llegas entendiendo que te reúnes para honrar y glorificar a Dios, pero también para tener comunión con tus hermanos. Y quizá aquí tenemos que pensar, ¿cómo salimos al terminar el culto? Permítete que el Espíritu Santo te hable. Cuando sales de aquí al final del culto, ¿cómo sales? ¿Contento, contenta? Gracias, Señor, pude edificarme, pude escuchar. Ay, bendito Dios, gracias porque me saludé y conviví con todos. O sales enojada, ay, el hermano se tardó un montón en estar predicando y luego viste que no sé qué tiene contra mí, puras pedradas. Yo no tengo nada contra ti, ni sé tu vida. Y viste, el hermano no me saludó, y viste, ese no es el propósito, queridos hermanos. Si hemos salido así de aquí, estamos cerrados, estamos equivocados, haciendo las cosas mal. Llegamos aquí para honrar, glorificar a Dios. Disfrute la alabanza, disfrute la oración, la predicación, disfrútelo. Y al final, salude, si llega temprano, salude, conviva, platique. Y que hoy usted empiece, si es que ha salido enojado, frustrado, que hoy salga al final del culto agradeciendo a Dios, Señor, gracias. Ay, siento una paz, valió la pena. Pude saludar a los hermanos. Y que usted vaya de regreso a casa en el autobús, en el carro, en su coche, vaya platicando, wow, hoy entendí lo que no entendía. Gracias, Señor, porque nos hablaste. Yo no lo había entendido, pero voy a cambiar. Y fíjate que saludé a 2, que 3 que no había saludado y tuve buena respuesta. Ay, voy feliz. Y llegamos a casa, los que nos esperan, familia, ya llegamos, vamos a comer. Contentos. Pero si llegas enojado, aventando cosas, y los que te están esperando dicen, pues ya mero llega mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hija, mi esposa. Vamos a comer contentos porque se fueron a edificar. Ahorita vienen, como dicen, con pilas bien cargados, bien a gustos, bien alegres. Ahorita vamos a comer. Y llega el hermano, llega la hermana, llega el papá, la hija, el sobrino, el primo, con una carota. Y es que ellos voltean a verte. ¿Y ahora qué pasó? No, es que fíjate que... Te va a decir, ¿a eso vas? O otra de las frases que normalmente nos dicen, ¿eso te enseñan a ella que llegues con tu carota y llegues diciendo cosas enojado? ¿Eso te enseñan? ¿Sí me explico? Primero, aquí tenemos que pensar, vengo a honrar y glorificar a Dios. Segundo, comunión con mis hermanos. Voy a disfrutar, estar en este recinto, adorar a Dios, pero también tener comunión con cada uno de ustedes. Algunos son muy alegres, muy sonrientes, otros somos muy serios, pero así es, no te preocupes por eso. Al final tú ve y salúdalo. Le decía a Diana, ahí en donde tengo el negocio, bueno, antes estaba a un lado, posteriormente me cambié, de repente pasaba una señora, bien alegre, bien sonriente, platicando. Buenos días, vecino. Y le decía a Diana, ¿qué crees que a veces andaba quizá apachurrada ahí y con que pasara y saludara, me hacía el momento, me hacía el rato agradable? O sea, ver su sonrisa, su gozo, su alegría. Buenos días. Era una compañerita que tenía una cocina al lado, a 2 locales, creo, de nosotros. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es como cuando usted entra ahí y ve al hermano o la hermana que lo está esperando, con una sonrisa. Bienvenido, hermano, adelante. Pero si entras y ves una cara larga, enojado, te contagia.
Bueno, vamos a contagiarnos de las buenas cosas. Vamos a contagiarnos de los buenos modales. Vamos a contagiarnos del gozo, de la alegría, del amor que Dios nos transmite. Vamos a tener comunión con Él. Vamos a adorarle en espíritu y en verdad, con gozo, con alegría. Pero vamos a tener comunión los unos con los otros. Vamos a ser intencionales. Vamos a saludarnos. Vamos a convivir para que podamos seguir aprendiendo cada día. Entonces, el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Corinto acerca de 1 Corintios 13. Si no tengo amor, nada soy. Si reparto mis bienes, pero no tengo amor, dice, tampoco vale. Si hablo en lenguas, pero no tengo amor, tampoco vale. Y dice, inclusive somos a veces como metal que suena, o como campanas que solamente deja sonidos, pero todo eso es material, no tiene sentimiento, no entiende, no comprende, no hay amor, es materia, no tiene sentimientos. Y queridos hermanos, a veces así estamos. A veces no desbordamos el amor, la confianza, el cariño, la amistad, una sonrisa. Podemos hacer las cosas, pero si lo hacemos desde el punto de no entender el amor, de no expresar la emoción, el sentimiento, no hay bondad, no hay amor. Entonces dice el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, entonces estamos errando, no estamos haciendo las cosas bien. En conclusión, si queremos ser adoradores en espíritu y en verdad, debemos llegar a este lugar para adorar, glorificar, honrar a Dios, pero también tener comunión con nuestros hermanos. Tengamos presente eso, bien presente, mis queridos hermanos, en nuestra familia, en nuestra mente. Llegamos aquí, no es una fiesta social, tiene que ver con lo espiritual. Busco a Dios, me conecto con Dios, pero espiritualmente también me conecto, tengo comunión con mis hermanos. Este es un evento, una reunión espiritual. Llegamos a eso. Y si es un evento sagrado, llegamos a este recinto sagrado, porque Dios está aquí, porque nos reunimos como iglesia para escuchar consejos de Dios, para adorar a Dios, para fortalecer nuestros lazos de hermandad, ese es un acto espiritual. Y eso es lo que tenemos que lograr. Si ese no es nuestro propósito o nos hemos equivocado y normalmente estamos distraídos, vamos a cambiar. Por eso les decíamos, guarde su celular, que no esté sonando, para que no nos interrumpa nuestra adoración a Dios. Pero vamos a tener comunión también con nuestros hermanos. La adoración colectiva trae muchos beneficios, fortalece nuestra fe, fortalece la comunión entre nosotros, fortalece la amistad, el compañerismo, pero también dice, nos estimulamos a las buenas obras los unos a los otros. Y emocionalmente también, hermanos, trae grandes beneficios, grandes bendiciones si nos estimulamos, si tenemos comunión los unos, un saludo, un abrazo, una sonrisa. A lo mejor ya me voy y voy saliendo. Nos vemos, hermano, Dios te bendiga. Sí, hermano, Dios te bendiga, Dios. Pero me estoy despidiendo. Algo que he estado viendo, ahorita cambié de gym. Le digo, bueno, voy aquí porque aquí hay más cosas que necesito, lo uso como rehabilitación. Nadar y tantas cosas. Me dices ahí, si estás viendo la política de este negocio. Todos andan uniformados y todos te saludan. A lo mejor está entrando mucha gente y hay uno ahí, bienvenidos, pásenle, qué bueno que nos visitan, adelante, por favor, adelante. Y anda el que anda barriendo y te saluda, hola, buenos días, adelante, ¿qué tal hoy? ¿Qué tal su día? Digo, wow, es lo que nos falta aquí a nosotros. A lo mejor yo estoy aquí, hola hermano, ¿cómo está? Ya me voy, hermano, nos vemos. Ya es fuera de, sí, hermano, Dios te bendiga. Bienvenido. ¿Sí me explico? Da ganas de ir a ese gym. ¿En la iglesia no debería ser mejor?
Aquí es un lugar, hermanos, donde llegamos gente rota, fracturada. Llegamos a encontrarnos con Dios. Pero también queremos ser arropados los unos con los otros. De ese buen saludo, de ese abrazo. Y si no te gusta el abrazo, no pasa nada, un buen saludo. Y si en el saludo dices, pues de lejitos, hola hermana, ¿cómo está? Dios te bendiga, gusto verte. También se vale. La idea es que no te aísles, no te apartes. Vas a traer mucha bendición a otros, pero también vas a recibir mucha bendición a tu vida emocional, espiritual. Que entiendas que vienes a adorar a Dios, pero también a tener comunión con tus hermanos. Si esto hacemos, mis queridos hermanos, de verdad, que vamos a pasar a otro nivel de nuestro estado espiritual y emocional. Y entonces sí, llegamos con esa idea a honrar a Dios, comunión con los demás, y cuando salgamos nos vamos a ir, valió la pena. Y vamos a ir platicando en el camión, en el carro, cosas bonitas, agradables. Y a lo mejor no hablamos de aquí, vamos a llegar, vamos a convivir, vamos a comer esto, vamos, ¡wow! Disfrutamos. Porque de verdad, ¿cuántas veces nos dicen, ¿a eso vas? Cuando llegas y la familia te ve de un humor que ni tú te aguantas. Y empiezas a pelear con ellos. ¿Y quién está al frente? Su servidor. Eso te enseña el hermano Jaime. A veces unos son muy directos. Eso te enseña el hermano Jaime. A que vengas a pelear conmigo. A que me rezongues. Porque luego a veces los maridos son así. ¿Y eso te enseñaron allá? Los hijos, la familia, eso se expresa. Entonces estamos dando mal testimonio. Y Dios quiere que vengamos, honremos, glorifiquemos a Dios, pero también que tengamos comunión los unos con los otros. ¿Amén? Amén. Muy bien. Vamos a ponernos de pie. Por favor, vamos a ponernos de pie. Y vamos a dejar el lugar a nuestro hermano que va a dirigir las alabanzas. Y quiero motivarte, quiero alentarte que cantes las alabanzas desde tu corazón para Dios. Que de ahorita en adelante tú te concentres, tú te conectes con Dios. Que digas, Dios y yo. Y si en un momento dado hay una alabanza que te mueve, ¿qué? Disfrútalo. Es para Dios. Hay a veces, no sé si ustedes se dan cuenta que a veces cuando estoy allá abajo, a veces voy y les pongo la mano o les tomo de la mano y canto con ustedes. Con Dios, pero también con ustedes. Sobre todo luego cuando alguno lo veo un poquito agüitado. Con Dios, con mis hermanos. Vamos a dejar al lugar a nuestro hermano que va a dirigir los cantos. Disfrútelo. Es usted y Dios, pero también no se olvide. Si hay algún canto que se preste y tiene ganas de tomarle la mano a tu hermano que está al lado, tómalo. Por ejemplo, levanto mis manos, levante sus manos. De verdad, no reprima esa emoción. Y si usted no siente ganas, pues no lo levante. Pero si tiene ganas y se queda así, como diciendo, ¿qué hago? Porque nadie... Usted levántelo. ¿Me explico? Es usted y Dios. Y disfrute del compañerismo de sus hermanos. Dios me los bendiga. Amén.